Con su venia, Presidenta. Adelante. Lo que se está sometiendo hoy a consideración de los presentes es una reserva que, sin embargo, impacta en el fondo de esta reforma, que quienes hemos trabajado en ella desde hace varios años queremos que sí salga y que se dé una respuesta pronta a todos los padres y madres que hoy viven la tragedia ya dura de tener en la familia a un niño o una niña con cáncer. Y a eso se le suma todavía el riesgo de que pierdan su trabajo derivado de la necesidad de que los papás acompañen a los niños durante su tratamiento. Quien me antecedió en esta tribuna señaló que esta reforma es discriminatoria y calificó de poco adecuada la misma y cuestionó que la misma no se hubiera turnado a la Comisión de Salud. Quien lo hizo fue alguien del grupo parlamentario de Morena, que tal vez lo que quiso expresar es que en el fondo no les interesa tanto la reserva, sino el destino de esta reforma. Y eso es lo que yo considero, porque hoy se presenta una reserva con el pretexto de involucrar el tema presupuestal, de señalar que se tienen que hacer esas asignaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, cuando nosotros como órgano legislativo, como Cámara de Diputados, con las facultades que tenemos, podríamos hacer esa reasignación presupuestal. Pero además nos extraña que en reformas como la Ley Federal del Trabajo, que claramente tendrá un impacto presupuestal, en la reforma educativa o en la reforma de la Guardia Nacional, simplemente no hubo ninguna disposición en materia de cuestiones de impacto presupuestal. ¿Por qué sí se pone en esta reforma? ¿Por qué sí se pone en una reforma que no tendrá ese impacto tan grande como lo tendrán nuestras reformas, pero que sí tendrá un beneficio cierto para padres y madres de hijos que atraviesan esta situación tan difícil que es el cáncer? ¿Por qué no hoy simplemente ser generosos? ¿Por qué no hoy simplemente responder al clamor de padres y madres que están pidiéndonos a las puertas de la Cámara que finalicemos este proceso y que les pongamos una luz en ese camino que tienen tan complicado de enfrentar esta situación en la familia? Por eso, en Acción Nacional no votaremos a favor de esta reserva y por eso les pedimos que asuman al grupo parlamentario de Morena su responsabilidad. El votar a favor de esta reforma implica el grave riesgo de enterrar esta reforma. Implica además un compromiso que nosotros no tenemos, sino que lo tendrá el Senado. No podemos decir que esta reforma se aprobará antes del 30 de abril. Ortega, un momentito, por favor. Diputado Preciado, ¿con qué objeto? Micrófono. Para preguntarle a la oradora, a través suyo, como lo marca el reglamento y la ley orgánica, si me admite una pregunta. Diputada Ortega, ¿admite una pregunta Por de supuesto, su compañero? Presidenta. Adelante. Presidenta, fíjese que, Presidenta de la Comisión de Justicia, mi pregunta va encaminada a dos cosas. La primera es, el gobierno federal, a través de su presidente, el titular del Ejecutivo, ha señalado que se pudieran reasignar 500 millones de pesos para que los niños aprendan a jugar béisbol. Y eso no estaba en el presupuesto de diciembre, lo cual sí permite una reasignación solo porque el Ejecutivo lo dice. No es intervención, es una pregunta. Formule su pregunta, por favor. Estoy tratando de contextualizar la pregunta. Es decir, haga su pregunta. Si el titular del Ejecutivo decidiera, en lugar de mandar 500 millones para el béisbol, mandar 300 para los niños de cáncer y 200 para el béisbol, si esto es posible con lo que ya aprobamos en lo general sin la reserva. Y lo segundo es, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofreció recursos para reconstruir Notre Dame porque se quemó. Si es posible que en lugar de mandarle dinero a los franceses para reconstruir esa hermosa catedral,
lo pudiéramos mandárselo a los niños mexicanos que tienen cáncer, porque no creo que les falte dinero a los franceses. Si esto es posible solo con lo que aprobamos en lo general, sin necesidad de que esta reserva tenga que ser votada y enviarse al Senado y dilatar el proceso legislativo. ¿Sería cuánto? Con su experiencia, espero su respuesta. Diputada Pilar tiene la palabra. Gracias, diputado. Muy adecuada su pregunta porque efectivamente, y usted nos lleva a un tema muy importante. Lo que significa hoy, lo que se podría erogar por parte del Estado mexicano de aprobarse esta reforma no tiene una significancia importante, como sí la tiene el impacto que podría tener en familias de padres y madres que son afiliados al IMSS o al ISSSTE, en cambiarles el panorama, en permitir que tengan una licencia y un subsidio por parte del Estado para poder enfrentar la enfermedad cerca de sus hijos, como es necesario en este difícil tratamiento. Sin embargo, hoy el gobierno federal está destinando a otros fines estos recursos cuando bien pudieran ser utilizados para esta circunstancia que es tan apremiante. Y déjenme decirles además que este tema es un tema que viene de hace muchísimo tiempo, que no es un tema, como aquí se dijo, de ganancias políticas de nadie, es un tema de la sociedad civil. Me tocó presentar la iniciativa hace más de 2 años en el Senado de la República, pero firmada por todos los grupos parlamentarios. Y ustedes han sido testigos, las comisiones de presupuesto, la Comisión de Seguridad Social, cómo esto ha involucrado a todos los legisladores, porque es una causa de la sociedad civil, porque son los padres y madres quienes han llegado a la Cámara a pedir que este tema finalmente sea dictaminado, a lograr que esta reforma finalmente sea aprobada y en que esto se traduzca en hechos, no en dichos. Hoy los diputados tenemos la gran oportunidad de concluir este proceso legislativo y de dar a las madres y padres de hijos con cáncer y a los niños y niñas que enfrentan esta difícil situación una luz de esperanza. Por eso acudimos a esta tribuna a pedirles que rechacemos esta Disculpe, propuesta. diputada Yacter. Diputada presidenta, una pregunta para la oradora. ¿Acepta la pregunta, diputada Pilar? Sí, presidente. Adelante. Sí, diputada Pilar, el gobierno federal ha anunciado un plan de austeridad republicano. ¿Cuál es su opinión para encontrar salida a esta opción? En el combate a la corrupción se ha hablado de 112,000 millones de pesos. En las medidas contra el huachicoleo, 2,500 millones. Se ha reducido en un 25% la compra de medicamentos mediante licitaciones centradas. Se han reducido las pensiones de los expresidentes, 45 millones Haga al su año. pregunta, diputado. 281 millones de pesos del Formule plan de su austeridad. pregunta, diputado. 7,400 millones de pesos en comunicación social. ¿Considera usted que con estos ahorros que anuncia y enarbola la cuarta transformación no es suficiente cuando se ha dicho que con 400 millones de pesos tenemos los recursos necesarios para poder dar licencias a los trabajadores y poder ir a cuidar a sus niños con cáncer? ¿Qué opina, diputada Pilar? Sí, Adelante, compañera. diputado, en efecto, se ha demostrado y fue parte del trabajo que hicieron las comisiones en el Senado y en la Cámara, que el impacto que esta reforma tendrá será de entre 400 y 410 millones de pesos, tomando en consideración el número de padres y madres afiliados tanto al IMSS como al ISSSTE, y también cómo este tema no será solicitado por el 100% de los padres de familia, pero suponiendo que así fuera, este impacto será alrededor de 410 millones de pesos. Eso significa que el impacto para el Estado no tendrá que ver, como pareciera que es el temor, de un gran desembolso del Estado, pero significará un tema fundamental para muchas familias mexicanas, para muchas familias que hoy enfrentan este gran problema. Y es lo que no se ha querido escuchar. No se ha querido escuchar que el impacto presupuestal no será significativo. No será significativo, pero sí será significativo el impacto que tenga en las familias. Además, es importante señalar
que la responsabilidad de quienes hoy votemos a favor o en contra de esta reserva implicará el ¿Concluyó cambio y la su respuesta? transformación. Quiero nada más para comentar lo último en relación a la pregunta que hacía el diputado Lenín Moreno, que en efecto hay grandes anuncios por parte del gobierno federal respecto a las grandes cantidades de ahorro que tendremos hoy con esta austeridad republicana. Y yo le pregunto a los compañeros de Morena, ¿no es una de las mejores causas invertir en los padres y Está madres dando de respuesta niñas a con un cáncer diputado. para que hoy tengan Ahora esa ya esperanza? está en no mañana? intervención. Concluya porque tiene el tiempo excedido. Estoy contestando, presidenta. No, no está contestando, ahora está preguntándole Estoy- usted a otro grupo. No, pero es parte de la respuesta, presidenta. Le pido que me permita concluir. Le pido que me permita concluir. Y les pediría, y de verdad se los digo, porque Concluya, diputada, por favor. estoy respondiendo, presidenta, porque la pregunta del diputado Lenin tiene que ver justamente con la gran cantidad de recursos que anuncia el gobierno federal que ahorrará este país en este programa de austeridad republicana. Y en ese sentido, tengo todo el derecho de manifestar a la tribuna y a quienes me escuchan en el grupo parlamentario de Morena si no vale la pena destinar 410 millones del presupuesto anual para ayudar, para dar una luz de esperanza a padres y madres y a niños que hoy tienen la terrible enfermedad del cáncer. Creo que en la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros está que esta reforma llegue a buen puerto. Ya tiene más de un año que fue votada en el Senado. Ha esperado muchísimo tiempo Concluya, desde el diputada. periodo ordinario pasado. No es posible que sigamos negándonos a darle esta reforma a muchos padres y madres que enfrentan esta terrible situación. Por ello, les pido a todos que rechacemos esta reserva. Y si de verdad las intenciones Concluya, de Morena diputada, se acabó son su reales, tiempo. debería retirar la misma. Es cuanto, presidenta.